Queridos hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo reine en sus corazones, en su vida y en toda su familia. En esta ocasión tenemos el tema del antipapa. Vamos a empezar viendo qué significa antipapa. Es la persona que con la intención de ser reconocido como tal o tomar su lugar, usurpa o pretende usurpar las funciones y poderes que corresponden a un papa de la Iglesia Católica legítimamente elegido. El título se utiliza especialmente cuando se trata del Papa en cuanto cabeza visible de la Iglesia como obispo de Roma, sea en oposición a un pontífice o bien en periodos de sede vacante. El título de antipapa no implica necesariamente la adhesión a una doctrina contraria a la fe católica, sino únicamente la pretensión de usurpar una jurisdicción que no le pertenece según esta Iglesia. Históricamente los antipapas surgieron por diversas razones, siendo tres las principales. 1. Discordancia doctrinal. 2. Deportación o encarcelamiento del pontífice. 3. Doble elección. El primer antipapa fue San Hipólito de Roma, cuyo papado se extendió entre los años 217 y 235, y el último reconocido canónicamente por la Iglesia Católica fue Félix V, en 1440 y 1449, elegido por el Concilio de Basilea. Veamos qué es discordancia doctrinal. Ocurre cuando una de las partes, con mayor probabilidad de ser el antipapa, difiere doctrinalmente del legítimo pontífice y es favorecido por las autoridades o el mismo pueblo. El primer antipapa, como ya vimos, San Hipólito de Roma, se proclamó debido a su oposición a los papas San Seferino y San Calixto I, a los que acusó de laxismo. Esto era que tenían estado de conciencia inclinado a considerar leve lo que es grave y permitido lo que está prohibido. El antipapa Novaciano también se proclamó por discordancia doctrinal al adoptar el montanismo. Esta era una doctrina herética predicada por Montano en el siglo II, que negaba el reingreso a la iglesia a los que pecaban mortalmente, rechazaban las segundas nupcias y exageraban los ayunos, mientras que el antipapa Félix V fue elegido por favorecer la teoría conciliar de la iglesia. Ahora veamos la segunda característica: deportación o encarcelamiento del pontífice. Sucedió cuando el poder temporal intervenía activamente en la Iglesia Católica, casi siempre los emperadores del Imperio Romano y luego del Sacro Imperio Romano Germánico. Deponían al legítimo pontífice, lo desterraban o encarcelaban y ponían en su lugar a uno de sus favoritos si aquel los contradecía. Félix II fue un claro ejemplo, elevado por el emperador Constantino II, que se inclinaba por el irianismo, que es la herejía cristiana que tuvo su origen en las ideas de Ario en el siglo III y que se caracterizaba por negar que Jesús tuviera la misma condición divina que Dios Padre. Por cuestiones meramente políticas se puede citar a Pascual III, nombrado por Federico I Barbarroja e instalado en la Santa Sede, mientras que el verdadero Papa Alejandro III tuvo que exiliarse. Ha ocurrido también que las disposiciones del poder temporal influyeron contra un papa legítimamente electo después de su muerte, a fin de cobrar antiguas afrentas. Tal ocurrió con el Papa Formoso, cuyo cadáver fue juzgado en el concilio cadavérico por el Papa Esteban VI, que apoyaba a Lamberto de Spotelo para la corona del Sacro Imperio, por supuestos errores eclesiásticos y herejía. Le hizo quitar las vestiduras pontificias, mutilarlo y arrojar sus restos al Tíber, declarándolo antipapa. Los papas Teodoro II y Juan IX rehabilitaron la figura de Formoso. Ahora veamos la tercera, que es doble elección. Esto ocurre cuando las iglesias se enfrentan a dos o más facciones y cada una organiza un cónclave y elige a su propio pontífice. Al darse esta situación, es común que ambos papas luchasen para apoderarse de Roma. Es la más compleja de todas las situaciones,
porque hubo momentos en los que era difícil determinar qué papa era el legítimo. Entre los años 896 y 904 se eligieron varios papas y antipapas. La situación llegó a un punto culminante cuando Roma se encontró seriamente dividida entre los partidarios del Papa León V y el antipapa Cristóbal. La situación fue salvada después de que Sergio III, tercero en reclamar el pontificado, prendiera a los dos disputantes y los hiciera estrangular, quedando como único pretendiente. La situación se ejemplifica mucho mejor estudiando el gran cisma de Occidente, que estalló después de la elección de Urbano VI en el año 1378, debido a su comportamiento, los vicios de su corte y las dudas sobre su ortodoxia. Los cardenales se volvieron a reunir a la ciudad de Fondi, Italia, y en un cónclave depusieron a Urbano VI para elegir al antipapa Clemente VII, que se trasladó a Aviñón. El cisma se prolongó durante casi medio siglo, durante el cual se ensayaron varias soluciones, desde el cese de ambos pretendientes hasta la convocatoria a un concilio. Finalmente se reunieron en la ciudad de Pisa los obispos y cardenales de ambos bandos, pero únicamente añadieron otro pretendiente. Tras largas disputas se reunieron en el concilio de Constanza, que depuso a todos los pretendientes y eligió a Martín V. Como ven, queridos hermanos, hemos visto que hay muchas circunstancias de las cuales puede surgir un antipapa, y no nada más de la Iglesia Católica, puede ser de otra religión. Anteriormente los papas designaban a su sucesor. En la actualidad hay un proceso para elegir a un papa, ¿verdad? Que es un cónclave, que empieza por una sede vacante. Tras la muerte o la renuncia del papa, la sede de Pedro queda vacante. Los cardenales son convocados al Vaticano. Luego vienen las congregaciones generales. Los cardenales se reúnen en el aula nueva del Sínodo del Vaticano para preparar el cónclave. Luego viene lo que es el anuncio del cónclave, que es donde los cardenales fijan la fecha de inicio del cónclave y se alojan en la casa de Santa Marta, en la Capilla Sixtina. Es preparada para la cita y queda cerrada a todo público. Obviamente viene el inicio del cónclave. En la mañana de ese día, los cardenales electores menores de 80 años, al inicio de la sede vacante, se reúnen en la Basílica de San Pedro para participar en la misa solemne pro eligiendo pontífice. Viene una procesión y juramento, donde los cardenales electores se trasladan en solemne procesión desde San Pedro hasta la Capilla Sixtina, entonando el canto de Veni Creator, e invocan a la venida del Espíritu Santo. El cardenal decano toma juramento a los electores para preservar el secreto del cónclave. Y es cuando inician las votaciones y escrutinios. El primer día hay una sola votación. Si no se alcanza los 2/3 de los votos, a partir del segundo día se realiza hasta 4 votaciones. Si al tercer día no hay un elegido, se hace una pausa de un día y las votaciones continúan hasta que se logra esta mayoría. Luego viene lo que es las fumatas. Tras cada sesión de escrutinio, 2 votaciones, más o menos las papeletas de voto y las notas de los escrutinadores se queman. Si no hay un elegido, saldrá humo negro por la chimenea sobre el tejado de la Capilla Sixtina. Si hay un elegido y acepta la responsabilidad, se usa unas sustancias químicas para que el humo sea de color blanco, y esa es la señal que anuncia la elección de un nuevo papa. Habemus Papam. Después del humo blanco, el cardenal protodiácono, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, anuncia al nuevo papa. El pontífice elegido saluda a los peregrinos en la plaza de San Pedro e imparte la bendición Urbi et Orbi. Bueno, queridos hermanos, hemos visto el proceso de cómo elegir un papa en la actualidad. Bendiciones en Cristo Jesús y hasta la próxima.